Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes 4 de octubre, prácticamente inicio del periodo presidencial de la primera mujer mexicana que ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Y sí, estoy hablando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Platicaremos de los retos. Vamos a analizar el contexto en el que recibe la nación, el escenario económico, político, la violencia, la seguridad, la corrupción y la impunidad, asignaturas pendientes. En el contexto social, mucho de qué hablar y obviamente mucho que resolver. En el escenario de los desastres naturales, Guerrero sigue bajo el agua, Oaxaca sigue experimentando las consecuencias del impacto meteorológico. Platicaremos con nuestros especialistas y quiero agradecer, como siempre, obviamente, la participación de los representantes del Poder Judicial. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. Iniciamos. Así es, amigos, pues bueno, evidentemente una semana llena de noticias, de información, de análisis, pero siempre es prudente escuchar la opinión, la voz autorizada de auténticos conocedores, de expertos en el contexto político, legislativo, jurídico, constitucional. Quiero agradecer la presencia del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República y sobre todo ex secretario general de gobierno del estado de Durango, líder evidentemente en el sector profesional de los arquitectos allá en el estado de Durango. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio, me da mucho gusto saludarte, saludar al señor juez también y saludar a Demetrio. Muy buen día a todos. Bienvenido, señor. Así es, también nos acompaña don Demetrio Soy de la Tijera, también ex senador de la República, ex diputado federal y también quien fuera en algún momento exalcalde en la Miguel Hidalgo. En aquellos años era todavía delegación y ocupó el cargo de alcalde en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un hombre también con amplia experiencia y con reconocida trayectoria política. Demetrio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bienvenido, gracias. Y bueno, como comentaba, por parte del Poder Judicial agradecemos la participación del juez primero de distrito con sede en Tabasco, don Mariano Suárez Reyes. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio. Buenos días, arquitecto. Don Demetrio, buenos días a todos. Gracias a tu auditorio. Gracias por acompañarnos, muy amable. Bueno, pues es la primera semana, obviamente los primeros días de gobierno en nuestras épocas, pues en este escenario, contexto inédito e histórico, donde la primera mujer mexicana ocupará pues ya ejerce formalmente a partir del martes 1 de octubre, ejerce este cargo de titular del Ejecutivo Federal. La primer presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, inicio con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo recibe la nación? ¿En qué estado guarda la administración pública? ¿Y qué acciones en los primeros 100 puntos que anunció en su discurso de toma de posesión? ¿Cómo visualizamos, cómo recibimos estas primeras acciones y decisiones, arquitecto Adrián Alanís? Muchas gracias, Julio. Yo quisiera comentar primero que ojalá y le vaya bien a la presidenta para que nos vaya bien a todos los mexicanos. Ojalá pueda superar toda esta situación en la que está encontrando al país, tanto en materia económica, que es la primera vez que un presidente de la República toma posesión y al día siguiente está pidiendo un crédito o colocando bonos por 18,000 millones de dólares. Es también, y hay que mencionarlo con todas sus letras, porque nos está afectando a todos en todas las regiones del país, la cantidad de homicidios dolosos, la violencia que vive el país, no nada más en Sinaloa, ayer en Salamanca, 12 muertos,
lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en muchos estados, el hecho de Guerrero, lo que está también sucediendo, qué bueno que haya ido, pero qué malo que nada más haya estado en el área del centro naval de Acapulco, en lugar de estar yendo a las colonias, saludar a la gente, viendo sus necesidades, arropándola, cuando menos apapachando a la gente que está sufriendo en determinado momento, y que la política también es parte de eso. Qué lamentable también de que puedan estar utilizando y que utilizaron durante tantos años, y hoy otra vez lo de 1968. ¿Qué ganan con estar los que sí estuvimos en el 68, los que sí teníamos en ese año 19 años, 20 años, y muy distinto a una persona que ahorita es presidenta de la República y ahora dice que es hija del 68, cuando en ese momento tenía 7 años de edad y que a esa edad iba ella a Lecumberri y a las cárceles? Yo creo que no es ni siquiera lógico o inteligente hasta mencionar este tipo de cosas. Como les pasó con lo de Ayotzinapa, tanto estuvieron diciendo que vivos se los llevaron, vivos los queremos, y ahí me tocó como secretario de gobierno estar sentado ahí con el presidente de la República, con la secretaria de gobierno de aquel entonces también, y que estaba arengando la ministra Olga Sánchez Cordero, y que gritaba: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y lo único que hacen es una demagogia, que los padres creen que efectivamente algo les van a dar a cambio, algo les van a dar de resultados, y es pura demagogia. Meten a la cárcel a los que dijeron que la verdad histórica, que esto, que lo otro, y es pura demagogia. Lamentablemente, esto tiene ya 6 años en el país. Ojalá se quite, ojalá se pueda ir despojando la presidenta, aunque se me hace muy difícil, de todos esos prejuicios que tuvieron desde muy jóvenes, porque a México y a los mexicanos nos interesa que nos vaya bien a todos. Nos interesa que le vaya bien al gobierno federal, a la presidenta en lo personal, para que nos vaya bien a todos en inversiones, en generación de empleos, en desarrollo, en crecimiento, y sobre todo en poder resolver los problemas de infraestructura. Nos dejó el presidente que se fue unas carreteras totalmente destruidas, como nunca ningún presidente de la República había sido tan irresponsable de no darle conservación a las carreteras. Ese es mi punto de vista, Julio, con todo respeto. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís Quiñones, muy amable por esta primera intervención. Le formulo la misma pregunta, donde Metro de la Tijera: ¿qué país recibe la doctora Claudia Sheinbaum? ¿En qué contexto político, económico, social lo recibe? ¿Y qué opina de los primeros 100 puntos, los puntos medulares que ella menciona en su discurso? ¿Cuál es su opinión, donde Metro de la Tijera? Mira, primero recibe un país con 70% de aprobación a favor de ella, ¿no? Claro, Lo cual le da un margen de acción extraordinario. Es decir, ojalá lo aproveche. Es decir, es una presidenta muy fuerte. Yo creo que hace claro. años que no teníamos una presidenta tan fuerte, porque tiene el control total sobre la Cámara de Diputados y el Senado, sobre el Ejecutivo. Entonces, una presidenta fue el partido y con una Claro. aprobación popular altísima, ¿no? Yo creo que hay dos prioridades que ella tiene que atacar. Uno es la economía. Se está cayendo la economía. Ya hoy Bancomer, BBVA reduce del 2,5% al 1,2% el crecimiento estimado para este año. Entonces ya hay una oportunidad, hay un problema y hay una oportunidad. Creo que el tranquilizar a los mercados, y esa es una parte buena. Yo creo que el discurso que ella dio no entusiasma, pero tampoco da miedo. Tampoco da miedo. Es decir, y si lo hemos visto en las mañaneras, van dos apenas, es un discurso tranquilizador, menos de confrontación. Eso puede crear confianza. El otro día me encontré una gente que decía que iban a expropiar las Afores y puras tonterías, la verdad. Claro, Como que claro. hay gente que está dedicada a ver a ver qué puede pasar, aunque no haya ningún elemento, qué puede pasar sensacionalista. Entonces yo siento que ella llega, sí, demasiado repetitivo, que es solamente una continuación de López Obrador y de la Cuarta Transformación, pero es un discurso más tranquilizador y eso es bueno. Y el otro tema que sí es muy delicado, además de lo de
Guerrero y las inundaciones. Muy delicado es la guerra que se está dando en Sinaloa y el aumento de la violencia. Es decir, el mes pasado fue el mes más violento de los últimos, a lo mejor 2, 3 años. Fue un mes que se salió de lo tradicional. Y este mes va igual. Ayer simplemente fueron 95 muertos, creo. El promedio era de 70 y tantos, 80, y ahora estamos en 90 y tantos. O sea, sí hay un repunte tremendo de la seguridad. Yo creo que son los dos retos principales de ellas en el corto plazo, que la educación, la salud, hay mil cosas. Pero eso no se va a resolver de corto plazo. De corto plazo ya tiene que tomar medidas para crear confianza para la inversión, para que crezca la economía, y dos, saber qué hacen, porque la Guardia Nacional, sea militar o no sea militar, no está funcionando. Y lo estamos viendo en las últimas, yo diría en todo este año. Todo este año es probable que lleguemos a más delitos que el año pasado, más homicidios. Y es por primera vez que había habido una disminución, que vino un rebote. Y eso quiere decir que la Guardia Nacional ya no está avanzando más de lo poco que avanzó. Sería mi Totalmente de comentario. acuerdo. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Soy de la Tijera. Y ahora, bueno, quiero escuchar el posicionamiento desde el punto de vista jurídico constitucional del juez primero de distrito con sede en Tabasco, de don Mariano Suárez Reyes. Señor juez, muy buenos días. ¿Qué contexto, qué escenario, en qué marco constitucional, en qué contexto laboral, institucional recibe la primer presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibe a la nación? ¿En qué estado guarda la administración pública y sobre todo los efectos y las consecuencias de esta inédita reforma constitucional al Poder Judicial y sobre todo la reforma a la Guardia Nacional? Señor juez. Gracias, Julio. Pues mira, yo considero que la situación en que la señora presidenta recibe al país, pues es una situación crítica en el momento en que recibe este proceso de reforma al Poder Judicial de la Federación, donde está quebrantada la institucionalidad porque hay una guerra interna entre las instituciones de los legisladores, el Ejecutivo y lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Debemos recordar que esta reforma implementada hoy ya lo han dicho los señores diputados, que fue una venganza, que fue una forma de desquitarse del Poder Judicial de la Federación, lo cual se me hace pues una falta de respeto que lo acepten. Entonces, creo que el mensaje de la presidenta, como dice don Demetrio, ha sido un poco más sensato en cuanto a que dice que la reforma continúa y que va porque ya está aprobada y que ya está publicada. Pero el escenario que se advirtió al saludar a la ministra presidenta, pues deja ver que puede haber algún consenso con estas situaciones que están pasando en el país ahorita. Creo que la reforma constitucional todavía tiene posibilidades de que se pueda analizar por la Corte. Ayer ya se pronunció en el sentido de que así va a ser. Eso abre un camino para consensar, porque también la Corte Interamericana ya está haciendo lo propio. Entonces, me parece que los tiempos se pueden ir afinando para que haya pues digamos, una estabilidad en el país entre las instituciones. Creo que es momento de que todos los mexicanos estemos apoyando esta situación y esta connotación que se está dando e informar sobre la posibilidad de que la Corte no es el superpoder que se está diciendo en el discurso del oficialismo y de las ministras, por ejemplo, que dicen que no deben analizar la reforma. Yo creo que esto es derecho constitucional puro de nuestro país y hay manera de que podamos, entre ahorita las personas de las cúpulas, puedan hacer un consenso, platicar, llegar a un acuerdo y quizá reformar y continuar con la reforma, pero se le pudieran hacer algunos ajustes. Creo que es importante que la señora presidenta se empiece a despegar un poquito, cosa que lo vemos complicado,
pero yo creo que sí va a ir haciendo un espacio entre su agenda y su visión, porque pues es una persona, es una científica, estudiada, complicada por sus asesores y toda la situación, pero esperemos que esto de que tenga tanto poder como presidenta y con una aceptación de la forma en que lo tiene, pueda ocuparlo para que haga algo por el bien del país, que todos los mexicanos queremos un país independiente, sólido como hoy lo tenemos, aún y cuando todas estas crisis económicas que se pueden revertir, porque México es un país rico en muchos sectores. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda de que vamos a poder salir adelante con esta situación, con independencia de que se modifique o no la reforma constitucional. Creo que es momento de unirnos todos los mexicanos en los diversos sectores y no desunirnos, no malinformar, no malinformar esa situación de que los temas políticos, judiciales, de que no se puede analizar la reforma, sí se puede. Ya lo hemos platicado en otros programas y la Constitución está diseñada para que no se rompa con ese equilibrio de poderes y le duela a quien le duela, la forma en que está constituido el Poder Judicial tiene esa función de revisar que no se rompa el equilibrio de poderes. Esa es la labor. Precisamente por eso los jueces y magistrados son personas que pasan por un proceso diferente a los que son electos por voto popular hoy en día. Entonces, pues vamos a apostar a que nos va a ir bien como país, porque eso queremos todos, y a seguir consensando estas ideas que se están dando y que se van a seguir dando en estos días en lo que se resuelve por la Corte. Yo les puedo anunciar lo que siempre les he dicho, que sí se puede tumbar la reforma, pero va a estar Pero, complicado y se va a quebrar claro, más el institucionalismo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora el Judicial. Es mi opinión, Julio. Gracias. no, Gracias, gracias. Le agradecemos al señor juez primero de distrito este comentario, este primer posicionamiento respecto del estado que guarda la administración pública, el contexto de la reforma constitucional al Poder Judicial y obviamente la opinión que tienen los jueces, magistrados, ministros respecto de la llegada de la primer presidente de México, obviamente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo Federal. Quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, de los primeros 100 puntos que hace mención la doctora Sheinbaum, qué puntos son medulares desde el punto de vista político, económico, social, que garantizan pues certeza, que ofrecen pues obviamente confianza y que obviamente dan muestra de un ejercicio del poder desde una perspectiva distinta, arquitecto Adrián Alanís. Sí, Julio, mira, yo quiero decirte primero que muchos de estos puntos son posiciones que ya había tenido el propio presidente de la República. Hay posicionamientos importantes que tienen que ver como lo que se acaba de firmar también de la igualdad de género que debe de generarse y que se está generando ya y que son instrucciones precisamente de ella y que ha firmado las primeras iniciativas. Y hay puntos en los que ojalá y que realmente se lleven a cabo. Y creo yo, y la verdad, y vuelvo a reiterarlo, aunque sea yo reiterativo, si se llegan a concretar muchos de esos puntos también que son muy positivos para el crecimiento del país, es bueno para los mexicanos, es bueno para todos los que de alguna manera queremos que nuestro país siga adelante, que su crecimiento siga, porque muchas veces no nada más es la cuestión de estar apoyando la cuestión asistencial, sino que se requiere y se necesita la productividad. La productividad muchas veces si tú la tienes, no necesitas precisamente de extender la mano como limosna para que en ese momento se te dé el apoyo. Qué bueno que en determinado momento situaciones de calle o situaciones donde la gente está muy marginada ha recibido y sigue teniendo ese tipo de apoyos, pero lo más importante es que todos los mexicanos podamos tener la oportunidad de que a cualquier edad, con cualquier sexo y en cualquier lugar de la República se pueda tener en ese momento la generación de empleos y la oportunidad que se debe dar a todos los mexicanos. En general, lo veo positivo
positivo, veo que es una presidenta que tiene muy buena intención y que me da mucho gusto que no quiera dividir a los mexicanos como los dividió el anterior presidente, y que ella misma reitere que ella es presidenta de todos los mexicanos y no nada más de los que están dentro de Morena. Y efectivamente Morena es un partido muy fuerte, es un partido sólido, pero eso no da a que se garantice en determinado momento el buen gobierno. Pero apostemos en estos días que se inician, no podemos ver todavía cómo podemos valorar, pero sí podemos decir que debemos de tener la intención, y todos los mexicanos, de que le vaya bien a la presidenta para que nos vaya bien a todos los mexicanos. Muchas gracias, Julio. Con mucho gusto, arquitecto. Le formulo la misma pregunta, el mismo planteamiento a donde me trozó la tijera. Los primeros 100 puntos, ¿cuáles serían los más destacables para brindar garantía, seguridad, certeza a los mercados? Obviamente tranquilidad en las inversiones y sobre todo paz social a los mexicanos y continuidad en el ejercicio de la administración pública, donde Metro Sodi. Mira, yo diría, desde luego, lo que comentó ayer ella de reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, pues es muy importante, ¿no? Es un tema pendiente. No Claro. creo que haya hecho mucho énfasis en la cuestión económica. Algo menciona algo de energía limpia. Pero a ver, yo Claro. quisiera ir con el juez, señor juez. A ver, ¿qué pasaría si la Corte decide que la reforma no va? Se crea un conflicto sin precedente, ¿eh? Porque el Ejecutivo no le va a hacer caso. Aquí, cuidado, es decir, además, si la Corte decide que no va, estaría yendo contra una reforma contra el constituyente permanente. No, yo creo que es el tema más de conflicto de gran altura, es el tema entre posible conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y la Corte. Si la Corte decide mañana que la reforma no va, el Ejecutivo no le va a hacer caso. Entonces, y tiene instrumentos para ahogar a la Corte, no le da dinero y ya. Es decir, cuidado, yo creo que es un tema que ojalá la Corte lo piense bien. Fue una mayoría aplastante la que aprobó la reforma constitucional. Fue aprobada por 29 o 28 congresos locales. Y si la Corte mañana dice que no va, yo creo que sería una arbitrariedad, perdón, ¿eh? Entonces yo creo que la Corte lo que tiene que hacer, mi punto de vista, es tratar de entrar en una negociación. A ver, cómo dentro de lo que aprobó el legislativo, el Congreso, cómo se puede adaptar o cómo se puede aplicar para garantizar la autonomía del Poder Judicial. Pues creo que es el tema que se ve de conflicto, realmente de choque de poderes. Serían dos poderes contra la Corte. Y yo creo que la Corte está valorando eso. Sería un golpe de Estado, pues de los dos lados. Si la Corte decide que no va y el Ejecutivo no le hace caso, es un golpe de Estado. Y si la Corte decide que no va, es un golpe de Estado. Entonces, cuidado, porque las consecuencias pueden ser tremendas. No sé qué opine aquí el señor juez. A ver, gracias. Yo creo A ver, que por alusiones personales y por planteamientos institucionales, al señor juez primero distrito, don Mariano Suárez. Don Mariano, adelante, por favor. Gracias. Primero que no hay que olvidar que la reforma que se hizo es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque ya se nos está olvidando que es un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación, que bajo el discurso sin pruebas y sin fundamentos de que hay nepotismo, de que ganan mucho dinero los ministros y de que todos los jueces y magistrados son corruptos, ese fue el estandarte sin pruebas de que se hiciera la reforma. Los sueldos de todos los funcionarios del Poder Judicial están publicados en el Diario Oficial de la Federación y ahí están y no están inflados. Ese fue el discurso de la reforma. Ese es un golpe de Estado porque a 5,000 jueces del país los eliminaron, los van a eliminar del sistema judicial y de su trabajo, y afectando sus derechos humanos. No lo podemos decir de otra manera que un golpe de Estado. Ahora, en lo que está sucediendo entre la interpretación que se dice del poder constituyente, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo son poderes constituidos y cada uno tiene su función dentro de la Constitución.
al Poder Judicial se le encomendó la tarea de revisar ese equilibrio de poderes y que no se rompa con el federalismo, con la república, con la división de poderes. Nunca había habido una reforma de esta naturaleza que hiciera un golpe de Estado eliminando y socavando y controlando a un poder judicial. Esa es la razón por la que yo considero, desde mi punto de vista, que lo hemos platicado, que ya lo han hecho otros estados, que sí hay razones para que la Corte pueda modificarlo. Sí es delicado por el tema de la institucionalidad, porque no le han hecho caso a las suspensiones y porque no les van a hacer caso, pero creo Exacto. que esa es la parte más delicada. Ayer un abogado me preguntaba, ¿y cómo le van a hacer porque no se cumplen con las suspensiones? Pues inicialmente el camino sería que los jueces que ya concedieron las suspensiones y que no se han cumplido tengan que solicitar al fiscal federal el inicio de un delito en contra de quienes no cumplen. Evidentemente, pues la sociedad se tiene que dar cuenta que eso no va a pasar porque la fiscalía pertenece al Ejecutivo. Entonces, no va a haber un fiscal que se atreva a iniciar una investigación o a iniciar un procedimiento de consignación ante un funcionario público. Eso es lo más grave, que no hay manera de que, si hay manera, si se cumpliera con el constitucionalismo, pero hoy en el país estamos en un estado fallido, sin derecho, no hay estado de derecho porque no se está cumpliendo. Entonces, sí es delicado esta situación de cómo se pudiera cumplir. A mí también me preocupa y veo, y lo único que les puedo decir es, me preguntaban ayer, ¿y cómo se le va a hacer? Pues hay que informar a la sociedad que la Constitución tiene esas cláusulas pétreas que no permiten que se dañe la división de poderes. Ese es el único mecanismo que veo, y que la Corte Interamericana se pronuncie más rápido que a prisa, para que como que entre las dos cortes, la Corte Internacional y la Corte Mexicana, se pueda hacer un consenso y pueda llegar a un diálogo, quizá de parar el tema de la sustitución de todos los jueces y magistrados del país y que queden las cúpulas. Pero sí es importante eso que dice don Demetrio, me parece algo delicado, que pueda haber un caos nacional, que ya lo hay, pero creo que es el momento. No va a haber otro, no va a haber otro momento en el que se pueda ver esta situación, quién cumple y quién incumple. Es delicado, Muy delicado. pero pues la Constitución lo dice, entonces va a estar complicado. Y lo que hace el legislador y el Ejecutivo es decir, y también ese fue el discurso de la reforma, que el Poder Judicial es un superpoder, porque el hecho de analizar una reforma y que diga no pasa, pues no es que no pase por capricho, porque los ministros o los jueces o magistrados digan esto no va pues porque no va. Simplemente se dice en las resoluciones fundadas y motivadas, no pasa porque se incumplió con este procedimiento, se incumplió con el proceso legislativo. Esa es la razón por la que no pasan las reformas, pero pues sí es complicado. Habrá que ver cómo se cumple. Si es una cuestión que pudiera dar a la parte de la negociación, ojalá esto sirva. Si hoy adelantáramos y si los señores legisladores y las personas de Morena se dieran cuenta de lo que viene en camino, es un pronunciamiento en contra de la reforma, creo que es un buen escenario para que se sienten a platicar y a consensar y se haga el menos daño posible en beneficio de todos los mexicanos. Esta es mi posición, donde está interesante, pero vamos a ver, Interesante. Y está complicado, ¿eh? complicadísimo. Le agradecemos la respuesta y el comentario al señor juez primero distrito de Mariano Suárez, y también agradecemos el planteamiento que le formula don Demetrio So de la Tijera. Vamos a un pequeño corte y regresamos precisamente para seguir dialogando sobre la agenda nacional, la resolución del Tribunal Electoral, qué va a pasar con el liderazgo nacional del priismo, con Alejandro Moreno, qué resolución obtiene el Tribunal Electoral. Platicaremos después del corte, no le cambie. Contrastando ideas, regresamos.
Así es, amigos. Bueno, pues efectivamente platicamos antes de irnos al corte sobre las consecuencias que podrían generar un impacto directo al Estado de Derecho, el desacato a las suspensiones que están vigentes, sobre todo a este proceso que ha iniciado desde el Instituto Nacional Electoral, atendiendo pues precisamente a los efectos y consecuencias de esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, precisamente en este proceso de elección popular, donde evidentemente pues el Poder Judicial se ha pronunciado, ha recibido, pues, ha aceptado el reto de analizar la constitucionalidad de esta histórica reforma a nuestra constitución política. Y bueno, pues como ya mencionaba el señor juez primero de distrito, hablo de un juez federal, hablo de una autoridad, hablo de un representante del Poder Judicial, hablo de una voz autorizada a petición expresa y a planteamiento directo formulado por don Demetrio Soy la Tijera. ¿Qué va a pasar con este contexto? No va a obedecer el Poder Judicial, no se va a someter evidentemente a la decisión o a la resolución que pudiera emitir la Suprema Corte. Sin embargo, quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre con amplia experiencia, un hombre con una visión muy clara de la realidad, el contexto político, electoral, el contexto social, económico, financiero. Obviamente, arquitecto, ¿qué visualizamos en el contexto social si es que este golpe de Estado al Poder Judicial pues ya es una realidad, al menos ya en el papel? Falta la etapa de la elección popular de jueces y magistrados, falta obviamente el recurso económico para llevar a cabo esta primera etapa de elección de nuevos representantes del Poder Judicial, o la construcción de este nuevo Poder Judicial con esta visión que plantea la reforma constitucional. ¿Qué estaría pasando en nuestro país? ¿Qué mensaje le estaríamos dando? ¿Qué certeza, qué seguridad jurídica le estaríamos brindando a los inversionistas, a los capitales, a los mercados nacionales e internacionales? ¿Qué mensaje estaríamos dando al exterior, arquitecto? Sí, es lamentable que esa venganza del antecesor de la presidenta y ese berrinche, ese capricho contra uno de los poderes, lo siga teniendo la presidenta. Ella, en un tiempo antes de tomar posesión, dijo que iba a tratar de que esto no se hiciera en el propio mes de septiembre y que se alargara. Sin embargo, se ve que el anterior presidente le jaló las orejas para que en ese momento se llevara a cabo absolutamente todo dentro del mes de septiembre. Y efectivamente, pues no, todo lo que los jueces y los amparos y las suspensiones que se han estado haciendo no los toman en cuenta con seriedad, con responsabilidad. Y si lo vemos de que no nada más es el titular del Ejecutivo, sino el propio legislativo que obedece ciegamente al poder ejecutivo y que en determinado momento no va a haber, si siguen ellos con esta política de destruir estas instituciones o este poder ejecutivo, este poder federal judicial, lo único que va a pasar es que no va a haber después, como bien lo decía ahorita el juez Mariano Suárez, el fiscal depende del Ejecutivo. Bueno, pues también lo que pretenden es que todos los jueces dependan del Ejecutivo. Y aunque tenga por ahí un discurso que ha estado repitiendo que si realmente ellos quisieran manipular, que lo dice la presidenta, al Poder Judicial Federal, pues hubieran hecho una reforma como la hizo el presidente Ernesto Zedillo a su modo. Y eso es totalmente falso. Y lo repite, y tanto lo repite que ya se lo creyó, porque en determinado momento lo que ellos pretenden ahora es que ningún juez, en determinado momento, si los van poniendo ellos y si existe un órgano para quitarlos a su antojo, y sobre todo que no pueda haber ninguna autoridad del judicial federal que pueda imponerle sanciones o que pueda decirle o hacerle la tarea o corregirle la tarea al Poder Ejecutivo, precisamente al defender cualquier ciudadano de una autoridad arbitraria o de un hecho arbitrario por parte de la autoridad. Entonces, sí estamos en una situación difícil, sí, ojalá pueda despojarse la presidenta de esos prejuicios
y de ese pleito que no es de ella y que no tiene ella también por qué tomarlo, cuando en determinado momento es una cuestión de una frustración mental del presidente que ya se fue. Ojalá la presidenta con sabiduría, con conocimiento, con madurez, pueda irse despojando de esos prejuicios y sobre todo de ese pleito que no es de ella. Esa es mi opinión. Le agradezco mucho al arquitecto Adrián Alaniz Quiñones este comentario, porque es importante analizar todas las aristas, todo el contexto de esta reforma que va a generar, reitero, impacto económico, que va a generar impacto en la administración de justicia y que va a desatar, obviamente, una serie de comentarios de incertidumbre y preocupación en los inversionistas. Hoy con don Demetrio Sodi La Tijera. Don Demetrio Sodi, en el contexto político, electoral, partidista, vemos que hay resoluciones que están contrarias a lo que el Instituto Nacional Electoral está definiendo, mientras que el Instituto Nacional Electoral había resuelto improcedente esta reforma a los estatutos del priismo nacional con la reelección de Alejandro Moreno. El Tribunal Electoral ratifica este cargo hasta 2028. ¿Qué mensaje estamos dando a nivel institucional? ¿Qué mensaje a la democracia? ¿Qué mensaje a la institucionalidad o a la congruencia partidista? ¿Qué opinión le merece, don Demetrio? Mira, en México los únicos que no son democráticos son los partidos. Claro, Entonces, creo que claro. finalmente el tribunal lo quiso, a ver, si en el verde es de por vida, ¿no? En el Así PT, es. en todos, bueno, el mismo Morena, ahí no hay democracia, hay dedazo. Claro. Entonces, creo que lo que dijo el tribunal finalmente es, esa es la costumbre. En México una reforma que se requeriría es la democratización, fijar reglas claras para la democratización de los partidos. No dejar nomás en manos de las cúpulas el nombramiento de los, bueno, de los Líderes. futuros dirigentes, ¿no? Creo que es una asignación, igual a transparencia, ¿eh? No solamente la parte democrática, la parte de transparencia de los recursos. Digo, yo creo que el Partido Verde es una caja cerrada desde hace, ¿qué? 20 a 25 años. El 25 PT años. y todos los partidos, ¿no? El PAN, todos. Yo creo que es una agenda pendiente, unas reformas pendientes que no le van a entrar, porque lo No, único que Obvio. no quieren los partidos, mira, somos un país muy raro porque queremos democracia sin demócratas. En Así México, es. a ver, yo conozco muy pocos políticos demócratas. Son Claro. demócratas hasta que no les conviene. Es decir, en el momento que no les conviene están dispuestos a hacer lo que sea. Digo, no solamente es el caso de Yunes, los del PRD, el caso de la que era delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, el caso de Corral. De veras, es increíble. Corral está demandado y entonces el Morena le da cobijo para que no pueda ser detenido, ¿no? Y el gobierno de la ciudad. Yo que vivimos un cambio, es decir, hemos cambiado las leyes, no hemos cambiado la forma de hacer política. Digo, es evidente, en la elección pasada, el 2 de junio, pues hubo un uso de recursos públicos y de programas públicos sin precedente, ¿no? Pero también, a mí me decía una reunión que tuve, que platiqué con Xochitl Gálvez, dice, a ver, todos los recursos de la campaña los manejaron las dirigencias de los partidos, sin ninguna transparencia. Ella decía haciendo negocios. Yo le dije, bueno, pues hay que demostrarlo, ¿no? Pero yo creo que los partidos en general se manejan pues al contentillo de las clases dirigentes y de los grupos que tienen el control. Finalmente, Alito tiene el control del PRI, por eso cambió los estatutos, por eso lo van a reelegir. Y yo no sé para el PRI que sea mejor, si que esté Alito que tiene el control o un partido que se esté deshaciendo al interior porque jala por todos lados. Digo, creo que el tribunal finalmente dijo, los partidos tienen derecho a cambiar sus estatutos y tienen derecho a reelegir a sus dirigentes, ¿no? Nos guste o no nos guste, esos son los partidos que tenemos. Y cualquier partido que se vaya a crear busca lo mismo, busca el control. Lo vemos en el mismo MC. ¿Quién es el dirigente vitalicio de MC? Pues Dante Delgado, ¿no? Ahí hay democracia. No hay ningún partido en México en que haya democracia. Claro, totalmente de acuerdo el comentario de don Demetrio Sodi. Ahora, quiero preguntarle al señor juez don Mariano Suárez, ¿el Tribunal Electoral del Poder Judicial en la Federación va a ser tocado con esta reforma constitucional, señor juez?
¿O va a ser Pues premiado? yo creo que va a ser premiado. Claro, Debe de ser premiado. Ya hemos visto, por ejemplo, ahí lo que se ha dicho, ¿no? De que familiares de los magistrados están en la corte o están haciendo otras funciones ahí, haciendo uso de ese tráfico de influencia. Entonces, sí va a ser premiado. Por lo pronto, conforme al transitorio, ya fueron premiados porque se quedan un proceso más para calificar las elecciones. Entonces, es correcto. quienes ya pensaban en salir en este año, pues fueron bendecidos por un transitorio, que fue lo que no pasó cuando se le otorgaba al ministro Saldívar 2 años más, que a lo Claro, mejor si se hubiera permitido esa situación, a lo mejor no hubiera pasado este golpe de Estado en contra del Poder Judicial de la Federación, porque pues el ministro Saldívar Exacto. hubiera estado ahí siguiendo, por así como lo dijo el presidente, viendo, calmando las aguas entre las resoluciones que no le convenían al poder ejecutivo. Entonces yo creo que sí va a ser una cuestión donde ya se premió a estas personas, pero no hay que olvidar todo lo que está sucediendo porque, como dice Donde Metro, se han cambiado las reglas, se han cambiado las leyes, se ha cambiado el Estado de Derecho porque quien quiere obedecer, obedece y quien no, no obedece. Entonces, desgraciadamente para los que estamos de este lado en el Poder Judicial de la Federación, siempre pensamos en esa prudencia del deber ser y esa prudencia es lo que nos tiene en esta situación, de no salir, de no hablar, de no pronunciarnos. ¿Por qué, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura están buscando ahorita darle solución a los transitorios y cumplir con la reforma ya, que todavía no hay una razón por qué si nosotros como Poder Judicial, y lo digo hablando de lo que está sucediendo, por qué le quieren dar cumplimiento rápido a la reforma que todavía está en litigio, que todavía está ¿por qué no nos hacemos como ellos? Así que ellos no cumplen con las suspensiones, ¿por qué nosotros también? Desde las cúpulas del Consejo de la Judicatura, ¿cuál es la prisa? La prisa es precisamente eso, que como está diseñado la función del Poder Judicial de la Federación, en el Consejo de la Judicatura se dice una cosa, en la Corte se dice otra, entre jueces y magistrados se dice otra, entre trabajadores, como le llaman en los discursos también de la base trabajadora, se dice otra. Entonces, no tenemos un líder que nos haga ver qué es el deber ser. Entonces, es complicado. Y regresando a tu pregunta, pues sí, sí, hay muchos premios en esta situación, incluso para, para muchas personas que están dentro de los cargos hoy en el Poder Judicial todavía, pues va a seguir habiendo premios, mi querido Julio. Gracias. ok, pues ahí está el comentario del señor juez primero de distrito, don Mariano Suárez. Vamos a la recta final de esta mesa, vamos a las conclusiones finales. Quiero preguntarle al arquitecto Adriana Laníez Piñones, pedirle comentario final, sus conclusiones, cómo visualiza el proceso también de renovación de la dirigencia en el Partido Acción Nacional, arquitecto. Bueno, yo quiero decirte, en primer lugar, ahí me dio mucho gusto que el Tribunal Electoral haya decidido de una manera propia de su propio colegiado, el hecho, no porque yo esté a favor de Alito o esté en contra, pero sí me gustó que pudiesen haber debatido y sobre todo que no tuvieran que aceptar la línea que estaba llegando dentro del INE y que en determinado momento ellos asumieran su propio papel. Y en el caso del Partido Acción Nacional, es mucho ya el desgaste que se trae dentro de los mismos personales o personajes que de alguna manera han estado en pleito, han estado en confrontación, desde el mismo Ricardo Anaya, Jorge Romero, el Marco Cortés, la propia senadora Dávila, Mariana Dávila de Coahuila, y todos ellos que de alguna manera han estado teniendo una confrontación precisamente tanto por el descalificar al actual
presidencia que tiene el Partido Acción Nacional, como también buscando en determinado momento posicionamientos hacia lo que debe ser el partido o su propia dirigencia. Yo considero que tanto el propio PRI está en una situación de mucho desgaste y después de la pasada elección del 2 de junio, como el propio Partido Acción Nacional. No tanto el PAN como el PRI, sin embargo, en el caso que a nosotros nos interesa mucho, en el caso de Durango, que es una entidad que todavía no es morenista, que es una entidad que tiene elecciones próximas y que el día 1 de noviembre estamos a veintitantos días de que inicie el proceso electoral del 2025. En ese momento estoy seguro de que prácticamente el partido oficial del poder lo primero que va a hacer es abocarse a Durango, porque es prácticamente la joya de la corona, la capital del estado, ya que Veracruz, que es la otra entidad que va a tener que ser renovados sus municipios, ya es morenista, ya prácticamente después de lo que pasó con Yunes, que era una de las gentes pues, que mayores valores políticos tenía en el Estado y que de alguna manera era competencia que podía tener el partido oficial en el poder, ahora se van a abocar más a lo que es el municipio de la capital del Estado, lo que es Durango, con el fin de tenerlo hacia lo que es Morena. Entonces, creo yo que tanto el PRI como el PAN deben de seguir teniendo, aunque lo están negando a nivel nacional, el Partido Acción Nacional, y es malo que estén diciendo los propios dirigentes que lo que les afectó mucho es haber habido esa alianza con un desprestigiado Partido Revolución Institucional. Aquí en Durango sí se requiere esa coalición, sí se necesita que el próximo mes pueda existir la intención ante el propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí local por parte de estos dos partidos para que en determinado momento puedan participar en coalición. Si no van en coalición, está todo perdido. Número Ese es mi desconocido. punto de vista, Julio. Perdón, tenemos que un teléfono por ahí está sonando. Discúlpeme, arquitecto. Sí, a la orden, Julio, esa es mi opinión. Muchas gracias. Agradezco al arquitecto Adrián Alenes Quiñones esta conclusión final en esta recta de esta mesa de análisis. Le pido a don Demetrio Soy La Tijera su comentario final y sus conclusiones y qué opinión le merece este proceso de renovación de la dirigencia en el Partido Acción Nacional. Don Demetrio, Me voy a empezar con lo segundo. por En el favor. caso del PAN, pues, lo que pasa es que uno de los candidatos, Romero, pues es el que tiene toda la acusación del cártel de la del Valle, ¿no? Digo, vamos a ser francos, Claro. el cártel de la Benito Juárez. Entonces, volvemos a lo mismo. A ver, el actual presidente del PAN fue nombrado o es del grupo de este mismo grupo y fue un fracaso total, pero no les importa si ganan o pierden, igual que Alito. Lo que les importa es mantenerse en el puesto, ¿no? Entonces yo creo que es muy lamentable para el PAN que el que va a ganar, porque tiene todo el control de la estructura, pues es aquel que está acusado de corrupción inmobiliaria, ¿no? En fin. Ahora, en la otra parte, yo creo que hay que ser positivos, aunque esté difícil ser positivo, ¿no? Dicen Claro. que un agente optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Pero yo creo que, mira, el instrumento fundamental de confrontación del presidente López Obrador eran las mañaneras. Él no hablaba más que en las mañaneras y la mañanera era un espacio de choque, descalificación, acusaciones y siempre acusando al pasado ante la falta de resultados. Aparentemente, la estrategia de las mañaneras de Claudia Sheinbaum van a ser totalmente diferentes. Van a ser informativas, no va a ser de conflicto. Entonces, demos el beneficio de la duda y seamos optimistas. Si se le baja al conflicto verbal, que era el que tenía permanentemente López Obrador, creo que hay un paso hacia adelante. Creo que se pueden abrir canales de negociación, canales para buscar diálogo y acuerdos, y es lo que el país requiere. La misma reforma al Poder Judicial. Se puede enmendar parte de la reforma si hay diálogo.
Y en todos los temas, ¿no? En todos los temas, la parte de seguridad ya fue militar. ¿Cómo se puede hacer una estrategia complementaria para realmente atacar la delincuencia, la parte de la economía? Entonces, yo siento que aunque el primer mensaje de Claudia Sheinbaum fue: yo soy simplemente una seguidora de López Obrador, y yo escribo mi artículo hoy que digo, siempre segundas partes fueron malas, lo dice el Quijote, ¿no? Y Claudia tiene que estar consciente de los problemas del país, no puede atacar, no puede descalificar, pero sí puede tomar medidas para remediar y para enfrentar. Entonces yo, por hoy soy optimista, y también creo que los medios de comunicación, medidas que han tomado, por ejemplo, de quitar algunos comentaristas, hacen bien. Los medios no pueden estar pagando las revanchas y los rencores que tienen los periodistas, perdón. Entonces, también yo creo que los medios tienen que, todos, tenemos que hacer un esfuerzo para darle un apoyo a Claudia, para que tenga la fuerza, no para enfrentarse a López Obrador, para tomar medidas que puedan resolver los problemas que enfrenta el país. El voto de confianza a la nueva titular del Ejecutivo Federal, el voto de confianza para generar precisamente certeza y seguridad a los capitales, para brindar paz y tranquilidad social al pueblo de México. Gracias, don Demetrio Soy de la Tijera, por estos comentarios finales. Voy con el señor juez don Mariano Suárez Reyes en esta recta final. Muchas gracias. Adelante, don Mariano Suárez. Pues gracias, Julio. Yo nada más ¿Podría bajar un poquito su cámara, señor juez, porque está a la mitad de su cara? Ahora sí, señor. Por favor. Yo me quedo nada más con el comentario circulante de que no se pierda de vista cómo es que se dio esta reforma, y lo que viene diciendo el oficialismo es que el pueblo votó, el pueblo. No es verdad. No es verdad que así fue, porque con independencia de los 33 o 32 millones de votantes que hubo, lo cierto es que no tuvieron la mayoría, tuvieron que acudir a prácticas desleales que solamente ellos saben. Cómo fue que se obligó a 2 senadores y a Yunes a votar a la favor de la reforma para que esto sucediera. Entonces, este atropello que se dio con la voluntad del pueblo no es verdad. La voluntad del pueblo fue darle los senadores que tuvieron, y tuvieron que cabildear, y no sabemos qué tantas cosas se hicieron ahí en la oscuridad con las presiones políticas para que se consiguieran esos 3 votos que no tenían. Bueno, entonces eso fue un golpe de Estado. Ahora, ¿por qué se quiere ver como un golpe de Estado lo que se está haciendo ahora por parte del Poder Judicial? Creo que estamos en esta coyuntura donde hay muchas violaciones al procedimiento legislativo que todos las vimos, que todo el país se dio cuenta. Eh, yo quiero convocar y invitar a que haya una sana composición, un diálogo entre los quienes se sienten dueños del país, entre las cúpulas del poder. Me refiero a los 3 poderes, que pueda haber un diálogo para una sana composición en esta parte de la reforma, que se pueda a lo mejor implementar de una forma más, ya ahorita con más leve, menos destrozante para todos los trabajadores. Por ejemplo, yo tengo 49 años y pues algo voy a hacer, ¿no? Pero imagínense otras personas. Nosotros tenemos obligaciones de pagos, compromisos de pago en función a nuestro trabajo. Y de repente que llegue un golpe de Estado de esta naturaleza y quite 5,000 jueces. Los jueces federales somos los únicos que nos estamos manifestando, pero los jueces estatales no lo hacen porque a ellos los tienen más controlados. Es un control más directo, digamos. Acá con nosotros es más complicado que nos puedan controlar porque somos independientes. Entonces, vamos a hacer una sana composición por el beneficio del país. Creo que las negociaciones que se puedan dar en este mes de octubre y principios de noviembre van a ser interesantes, y vamos a ver cómo se van componiendo las cosas, pero lo que sí es cierto es que la Corte sí lo puede modificar, y más bien hay que enterarnos, informarnos por qué sí lo puede hacer. No es un capricho, la Constitución lo permite, otros estados lo han hecho, y va a estar interesante
cómo obligamos o cómo se cumplen con estas cuestiones o cómo se incumple y a ver quién viene a salvarnos como país, porque en el país, internamente las instituciones, si seguimos con esta lucha entre las instituciones, pues se va a complicar. Ojalá con el cambio de la presidenta haya un mejor acercamiento y se empiece a sensibilizar en todos los escenarios. Es lo que queremos para nuestro país, Julio, y ojalá que eso suceda. Desde todas las vertientes nos corresponde a cada uno de los actores en nuestras funciones empezar a conciliar estas razones y no llegar al absurdo de estar ofendiendo y siguiendo con la pelea, que eso no nos lleva a nada bueno. En beneficio del país, creo que debemos reconstruirnos. Gracias, Julio. Te agradezco, Mariano Suárez Reyes, juez primero de distrito con sede en Tabasco, juez federal, evidentemente, con este posicionamiento que concluye para, obviamente, esta mesa de análisis. Quiero agradecerle a don Demetrio Soy de la Tijera, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, su valiosa participación y reiterar la invitación para la próxima semana, si su agenda se los permite, para seguir analizando los temas de coyuntura de mayor interés en el contexto nacional y, obviamente, las consecuencias electorales y constitucionales que siguen generando estas reformas inéditas e históricas en nuestro país. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Pero también gracias a usted, amable auditorio que nos acompaña. Gracias por sus comentarios en redes sociales.